En la Iglesia Católica, nosotros tenemos la costumbre, la devoción de orar por los fieles difuntos. Nosotros utilizamos este término difunto. Es un término que tiene un origen en la lengua latina, en latín, la lengua oficial de la Iglesia. Y la palabra difunto es una palabra que en la Iglesia se prefiere al término muertos, porque la Biblia dice que nuestro Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos, puesto que para Él todos viven. Entonces la palabra difunto es una palabra que tiene un significado muy especial. Difunto se le llama a aquel que ya cumplió la misión que se le había encomendado. ¿No? Nuestros seres queridos que ya fallecieron, nuestros fieles difuntos, pues de alguna manera ya cumplieron la misión que se les había encomendado y el Señor los ha llamado a su presencia. Por eso siempre se habla de los fieles difuntos. No son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, seres queridos que ya fallecieron. Cada 2 de noviembre nosotros conmemoramos a los fieles difuntos. Constantemente oramos por los fieles difuntos. Pedimos al Señor el eterno descanso de los fieles difuntos. Son las personas que ya fallecieron. Nosotros tenemos, según la enseñanza de la Iglesia, tenemos la enseñanza católica, que hay personas que al morir van directamente a la presencia de Dios. Los santos, ¿no? Muchas personas que mueren santamente, que terminan su vida santamente y que van directamente a la presencia de Dios. Muchas personas no tienen esta oportunidad, no mueren en gracia de Dios, pero no mueren completamente purificados. Y por eso pensamos que muchos de nuestros fieles difuntos están purificándose en el purgatorio. Y por eso oramos constantemente por los difuntos. El fundamento bíblico que tenemos sobre esto es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 46. ¿No? Ahí viene el fundamento bíblico de por qué nosotros oramos por los fieles difuntos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 46. Dice la palabra de Dios: Judas Macabeo reorganizó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán. Y como llegaba el día 7º, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yabnia que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez, que descubre lo oculto. E hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2,000 dracmas de plata entre los hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos,
habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos este fundamento bíblico de por qué nosotros oramos para que los pecados de los que han muerto sean perdonados. ¿No? Estos soldados, estos judíos que están luchando por la libertad del pueblo de Dios, por la liberación del pueblo de Dios, sometido bajo el dominio de Antíoco Epifanes, ¿no? Hay una dominación siria sobre el pueblo de Dios. Hay Judas Macabeo dirige un ejército no profesional, no son padres de familia, esposos que están luchando por la libertad religiosa de su pueblo, que están luchando contra un ejército opresor que ha invadido su patria y quieren la libertad, ¿no? Entonces combaten en esta ciudad llamada Yamnia, en la ciudad de Adulán, en toda esta región, y no por idolatría, no tienen un afán idolátrico, sino que estos amuletos de los ídolos seguramente son de oro, de plata, y entonces los toman, ¿no? Para llevarlos, seguramente fundirlos, y tener dinero para su familia. No es una acción idolátrica, no están cayendo en un pecado grave de idolatría, sencillamente están tomando ídolos, amuletos, sin ninguna finalidad supersticiosa. Sin embargo, mueren en esta falta leve. Nos recuerden ustedes que en la iglesia se distingue entre pecado venial y pecado mortal, ¿no? Los pecados mortales rompen nuestra comunión con Dios, introducen la muerte espiritual en el alma, rompen esta comunión con Dios. En cambio, los pecados veniales, pues no logran dañar nuestra comunión con Dios. Son pecados leves. Además, cada pecado que nosotros cometemos, especialmente los pecados graves, tienen como consecuencia una pena temporal. No, cada pecado, cada falta que nosotros cometemos tiene como consecuencia una pena temporal, como sucede ordinariamente en la vida civil. Si una persona roba, si comete un asesinato, tiene una pena temporal. La autoridad le dice tienes que estar 3 meses en la cárcel, 6 meses, 1 año, una cadena perpetua. No, eso también sucede con los pecados. Está el pecado que se nos perdona con el sacramento de la confesión, pero siempre viene una pena temporal que normalmente debemos purificarnos de esta pena temporal con algunos sacrificios, ¿no? Cuando obtenemos indulgencia plenaria por alguna acción piadosa que realicemos, pero con mucha frecuencia estas penas temporales nos vamos purificando de ellas en el purgatorio. Por eso, en este texto vemos que podemos orar por los difuntos para que sus pecados sean perdonados. Nuestro Señor, ¿verdad? Y también San Esteban es apedreado y él ora por las personas que están apedreándole y dicen, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Señor, perdónales este pecado. Nuestro Señor dice en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No, el Señor de muchas formas nos otorga el perdón, pero siempre hay las penas temporales. Y de estas penas temporales nos purificamos especialmente en el purgatorio. Entonces aquí vemos cómo Judas Macabeo ora, ¿no? Y ofrece sacrificios de expiación para pedir
que el pecado cometido por estos hermanos quede borrado por completo, ¿no? Que quede borrado el pecado y obviamente también que se perdonen las penas temporales. ¿Por qué? Porque Judas Macabeo confía en la resurrección de los muertos. Cree que estos hermanos que han muerto deben resucitar. Según la Biblia, hay dos tipos de resurrección. San Juan capítulo 5 nos habla precisamente de esto, como de los dos tipos de resurrección que son posibles para el ser humano. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 27. Dice, y le ha dado al Hijo potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo según lo oigo. Juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan capítulo 5, versículos 27 al 30. Entonces hay dos tipos de resurrección. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección para la vida. Los que hayan hecho el mal, una resurrección de juicio. En el capítulo 25 de San Mateo 25 del 31 al 46, se nos habla también de esto, ¿verdad? Los que hayan hecho el bien, el Señor les dirá, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pero a los que están a su izquierda, los que han hecho el mal, el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, etcétera. Entonces hay dos tipos de resurrección. Por eso Judas Macabeo ora por estos buenos hombres que murieron por el pueblo de Dios, murieron luchando por la libertad religiosa del pueblo de Dios, pero cometieron una falta leve, no un pecado grave de idolatría, no cayeron en una práctica supersticiosa, no se llevaron estos amuletos, estos ídolos para practicar un culto idolátrico, sino para fundirlos, el oro y la plata, los metales preciosos con que estaban fabricados y obtener una ganancia para su familia. Por eso Judas Macabeo pide que este pecado le sea perdonado por completo, le sea borrado por completo. Entonces la Sagrada Escritura nos enseña que hay pecados que se perdonan en este mundo y hay pecados que se perdonan en la vida futura. El Señor también lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él dice que el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, ¿no? Ni en la vida futura, ni en el purgatorio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros conmemoramos a los fieles difuntos. Nosotros oramos para que los fieles difuntos puedan recibir el perdón de sus pecados, puedan recibir el perdón de las penas temporales y puedan ir a la presencia de Dios. Tenemos el testimonio en la Biblia del buen ladrón. El buen ladrón seguramente cometió delitos graves, posiblemente cometió asesinato, ¿no? Porque fue condenado a muerte, condenado a morir crucificado. Sin embargo, al estar crucificado junto a nuestro Señor, experimenta una conversión.
percibe que él está siendo crucificado y va a morir justamente por los crímenes que ha cometido. Pero descubre que Jesús no tiene ninguna culpa, ¿no? Que está muriendo injustamente. Algo descubre en nuestro Señor que le hace orar, que le hace exclamar: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nuestro Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que hizo nuestro Señor es que le perdonó al buen ladrón todos los pecados que había cometido y le borró también las penas temporales. Por eso el buen ladrón no pasó una etapa de purificación en el purgatorio, sino que fue directamente a la presencia de Dios, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de nuestro Señor. Por eso en la iglesia se tiene, el sacerdote católico también tiene esta facultad. Cuando va a atender a un moribundo, a un enfermo grave, a alguien que va a ser intervenido de una operación muy complicada, que posiblemente puede morir en el quirófano, en la sala de intervención quirúrgica, el sacerdote católico le puede conceder la indulgencia plenaria y el perdón de todos sus pecados. Si la persona muere, no va directamente al cielo. Entonces es el tema sobre los fieles difuntos. No, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, muere el cuerpo. Recordemos que según la Biblia, el ser humano está constituido de dos elementos. Un elemento material, el cuerpo, que se corrompe. El Señor dice: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. El Señor nos dice, ¿verdad? Vuelve el polvo a donde fue tomado, pero el espíritu regresa a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces hay dos elementos: un elemento material que muere, que se corrompe, que se convierte en polvo, en ceniza, y un elemento espiritual, el alma, ¿no? Que no muere. La Sagrada Escritura nos habla de que, y la Iglesia nos enseña, en el Catecismo de la Iglesia, es un dogma de fe, que cuando una persona muere, pues inmediatamente va al lugar al que le corresponde. Si hizo el bien, va directamente al cielo, o si fue perdonado como el buen ladrón. San Pablo dice: me gustaría morir para estar con Cristo. Dice la Biblia: las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no les alcanza ningún tormento. Cuando murió el pobre Lázaro, en San Lucas capítulo 16, dice que los ángeles llevaron a Lázaro al cielo junto a Abraham. En cambio, el rico Epulón fue llevado a un lugar de tormento, posiblemente al purgatorio, porque ahí en el purgatorio o en este lugar de tormento, él siente amor, caridad hacia sus parientes que aún están vivos, y quiere que el Señor, que Abraham envíe a alguien para que alerte a sus familiares y no vayan a ese lugar de tormento también, ¿no? Entonces, muere el pobre Lázaro y es llevado al cielo junto a Abraham. Muere el rico Epulón y su alma es llevada inmediatamente al lugar de tormento y su cuerpo es sepultado, ¿no? Su cuerpo es sepultado y su alma va al lugar de tormento. Por eso nosotros debemos orar por los fieles difuntos. No sabemos en qué situación muere una persona, pero siempre nuestra oración les puede acompañar. Aunque le hagamos la oración tiempo después de que la persona ha fallecido, el Señor aplica nuestras oraciones
les otorga el fruto de nuestras oraciones en el momento de su agonía, en los últimos instantes de vida. Nuestra oración puede obtener para ello la gracia de un sincero arrepentimiento, de un encuentro personal con Cristo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de tener la gracia para rechazar las seducciones del demonio, que en este último momento busca atraernos hacia Él. Fíjense, hermanos, que la última etapa de nuestra vida se le conoce como agonía. La palabra agonía es una palabra de origen griego que significa lucha, que significa combate, ¿no? Porque en la última etapa es una lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Pero también es una lucha entre el demonio, entre la acción del demonio que quiere destruirnos, que quiere nuestra condenación eterna, y la gracia de Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y tenga la vida eterna. Por eso en la última etapa de nuestra vida, el Señor nunca nos abandona. El Señor nos ofrece toda la ayuda posible porque busca nuestra salvación. Pero a veces el demonio nos puede engañar, confundir, nos puede seducir, nos puede llevar a la desesperación, a renegar de Dios. Y por eso es muy importante nuestras oraciones por los moribundos, los agonizantes y por los fieles difuntos. Porque nuestras oraciones, aunque se hayan hecho tiempo después de que la persona ha fallecido, ¿no? Nuestro Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, para quien no transcurre el tiempo en la forma en que transcurre para nosotros, esas oraciones las puede aplicar en el momento de la agonía, en esta última etapa de la vida de nuestros seres queridos. Por eso es muy importante orar, ¿no? Muy importante orar por los moribundos, los agonizantes y también por los fieles difuntos. La Sagrada Escritura en San Lucas, en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, San Pablo nos dice algo muy importante, porque no quiere que nos pongamos tristes como las personas que no tienen esperanza acerca de los que han muerto. Es un texto que debemos incluso aprender de memoria. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Fíjense bien lo que dice San Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que les decimos, apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos con vida hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo. Y los que han muerto en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces, esto es lo que va a suceder con los difuntos. No, el Señor va a llevar con él, va a llevar hacia él, hacia su presencia, va a llevar por medio de Jesús a los que han muerto. Le pasó al buen ladrón, es lo que describe cuando muere Lázaro, el pobre, en Hechos de los Apóstoles, cuando muere San Esteban,
San Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nuestro Señor en la cruz también, antes de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que entregando el espíritu, expiró, ¿no? Entonces, el Señor llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Y cuando sea la segunda venida de Cristo, los que han muerto resucitarán. Por eso no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Muere solamente el cuerpo, no, el alma no muere. El alma va a la presencia de Dios. Y los que han muerto resucitarán. No, también los que estemos vivos, dice San Pablo, cuando venga el Señor, seremos llevados juntamente con ellos entre las nubes al encuentro del Señor en los aires. ¿No? Así como la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, también nosotros en el último día también seremos llevados al cielo en cuerpo y alma. Por eso, hermanos, cuando se habla del fin del mundo, es a esto a lo que la Biblia se refiere. Es la segunda venida de Cristo que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Los que han muerto resucitarán, los que estén vivos, ¿no? Serán transformados, ¿no? Serán transformados completamente. San Pablo dice en la Sagrada Escritura, San Pablo dice esto en la segunda carta de San Pablo, segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos dice, veamos segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 10, San Pablo nos habla precisamente de esto. No, dice, porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, se refiere al cuerpo, sabemos que si se destruye esta morada terrena nuestra, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Y de hecho, en esta situación suspiramos, anhelando ser revestidos de la morada que viene del cielo, si es que nos encuentran vestidos y no desnudos. Pues los que vivimos en esta tienda, suspiramos abrumados por cuanto no queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos ha preparado para esto es Dios, el cual nos da como garantía el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor y caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto con el Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Entonces aquí San Pablo nos habla, ¿verdad?, de que esta morada terrena nuestra, que es el cuerpo, pues no es definitiva. No, nosotros recibiremos una morada, una casa, una habitación que no ha sido construida por manos humanas, una habitación que es eterna y que está precisamente en el cielo. Es una morada que está en el cielo. Entonces es algo maravilloso que el Señor nos promete a cada uno de nosotros, ¿no? Una morada. Ahora, es muy importante leer
todo el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Sí? Ahí se habla del tema de la resurrección. ¿Sí? Ahí se habla completamente del tema de la resurrección. San Pablo, pues nos trata de mostrar que ya que Cristo murió y resucitó, también los que morimos unidos a Jesús, también nosotros resucitaremos. ¿No? Los muertos resucitarán. Todo el capítulo 15 habla precisamente acerca de este hecho. En los primeros versículos nos habla de cómo nuestro Señor resucitó. ¿Sí? Desde el versículo 3. Porque yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Kefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Cristo verdaderamente resucitó. Y luego en el versículo 12, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero sí, Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Entonces, se nos presenta la esperanza de la resurrección, ¿no? La esperanza de nuestra futura resurrección. Como ven, es un tema muy rico, donde podemos hablar sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre la importancia de orar por los difuntos. Por eso nosotros les recordamos, ¿no? Nosotros, cuando alguien muere, rezamos un novenario, 9 días de oración para pedir el eterno descanso de un ser querido que ha fallecido. Le recordamos de un modo especial a los 40 días de que ha fallecido. Cuando cumple un año de su fallecimiento, se hace el cabo de año, se ora, ¿no? Se puede hacer nuevamente un novenario. Entonces hay siempre esta oración por los fieles difuntos. Hacemos también en torno al 2 de noviembre un altar de muertos para recordar a nuestros seres queridos que ya murieron, para recordarlos, para orar por ellos, para mantenerlos vivos en nuestra memoria, porque sabemos que ha muerto el cuerpo y que el alma está ahora en la presencia de Dios. Hay dos aspectos que quisiera aprovechar en este momento para comentar, hermanos, ya hemos explicado por qué la Iglesia habla tanto de muertos, pero especialmente de difuntos, ¿no? Difunto es aquel que ya cumplió la misión que se le había encomendado y Dios le ha llamado a su presencia. Eso es lo que significa difunto. Ya cumplió la misión, la tarea que se le había encomendado. Ahora miren, para mantener nuestra confianza en que el cuerpo que ha muerto resucitará, la Iglesia, al lugar donde se ha sepultado a un ser querido, la Iglesia le denomina camposanto y le denomina cementerio. La palabra camposanto tiene referencia con lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, pero particularmente, ¿verdad? En el capítulo 15
pero particularmente donde se habla que se siembra el cuerpo, ¿no? Un cuerpo mortal y que va a resucitar un cuerpo revestido de gloria. Se habla de alguna forma como de una semilla que es sembrada. Esto lo dice San Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, versículo 42. Bueno, dice desde el versículo 35. Alguno preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios le da el cuerpo según ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una cosa es la carne de los humanos, otra la carne de los animales, otra la carne de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los celestes es uno y de los terrestres otro. Uno es el resplandor del sol y otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas. Pues una estrella se distingue de otra por su brillo. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita un cuerpo glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita un cuerpo lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Entonces se habla de que se siembra el cuerpo físico, este cuerpo que se corrompe, que se destruye, pero resucitará un cuerpo glorioso. Pero se habla de que se siembra, ¿no? Por eso al lugar se le llama campo santo. De alguna manera, el cuerpo de nuestros seres queridos son sembrados en este campo santo. ¿Por qué se llama campo santo? Porque es el lugar donde descansa, donde se siembra, se sepulta el cuerpo de alguien que ha recibido el sacramento del bautismo, ¿no? Alguien que por el bautismo se ha convertido en un hijo de Dios, de alguien que por el bautismo se ha convertido en un templo vivo del Espíritu Santo. Es un camposanto porque allí ha sido sepultado el cuerpo de alguien que se alimentó del cuerpo y la sangre de Cristo, que recibió la plenitud del Espíritu el día de la confirmación, ¿no? Por eso es un campo santo. Ha sido sembrado un cuerpo corruptible, resucitará un cuerpo incorruptible. Ha sido sembrado un cuerpo sin gloria, resucitará un cuerpo glorioso. Por eso es un campo santo. Ese es el nombre que da la iglesia. El segundo nombre es cementerio. Fíjense, hermanos, que la palabra cementerio, aunque pareciera, no tiene nada que ver con el cemento, con que a veces se hacen las lápidas, con que se cubre la sepultura de un ser querido. La palabra cementerio viene de un término griego que significa dormitorio, ¿no? Porque los que han muerto duermen en el Señor. La Biblia habla de que cuando muere alguien, se habla de que fue a dormir en el Señor. Duerme en el Señor. Cuando murió Lázaro, el amigo entrañable de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice San Juan capítulo 11, ¿no? Cuando muere Lázaro, nuestro Señor le dice a los apóstoles: mi amigo Lázaro está dormido, voy a ir a despertarlo. Eso lo dice, ¿verdad? En San Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, Jesús añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo.
Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado ahí para que crean. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces, Lázaro ha muerto, pero nuestro Señor dice: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a ir a despertarlo. Por eso, el lugar donde el cuerpo de nuestros seres queridos ha sido sepultado se le llama cementerio. Los que están allí duermen en el Señor. En el último día, cuando sea la segunda venida de Cristo, Él dirá, ¿no? Que estamos dormidos, que nosotros que somos sus amigos estamos dormidos y Él vendrá a despertarnos. Mientras estamos muertos, dormimos en el Señor. No estamos durmiendo en el Señor. Nuestro cuerpo reposa, nuestro cuerpo duerme el sueño de la muerte, pero vendrá nuestro Señor de nuevo y nos resucitará. Por eso es tan importante la Eucaristía, por eso es tan importante acercarnos a la comunión, porque Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces este es un tema muy rico, muy especial, lo que tiene que ver con los fieles difuntos, lo que tiene que ver con el tema de la muerte, la futura resurrección, ¿no? Viviremos para siempre con el Señor en el cielo, seremos llevados al cielo en cuerpo y alma. Es un tema muy completo, muy hermoso, que nos da esperanza, que nos ayuda, nos motiva a vivir con mayor entrega, con mayor dinamismo nuestra fe, porque el premio que el Señor nos tiene preparado es maravilloso. Dice San Pablo que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado lo que Dios ha preparado para los que le aman. Solo sabemos que es algo hermoso, algo maravilloso que nuestro Señor tiene preparado para nosotros. Pues si tienen alguna pregunta, hermanos, una pregunta, alguna duda, estamos a sus órdenes.